Hola chicos, buenos días, ya fin de semana, hoy viernes 17, vamos a trabajar nuevamente en el área de personal social, porque si lo manda el Aprendo en Casa. Y hoy día tenemos como título, ubicamos en el tiempo el origen de las manifestaciones culturales. ¿Y qué vas a hacer tú? Que dice nuestro propósito de la sesión, vas a elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. En este caso, básicamente de las dos danzas que hemos estado conociendo esta semana. Y antes de continuar con nuestra clase, vamos a recordar qué entendemos por biodiversidad. Y dice, biodiversidad significa que en una región o país, por ejemplo en el nuestro, en el Perú, hay una gran cantidad de variedad de especies, de vegetales y también una gran variedad de animales. Y a ese grupo se le dice biodiversidad. Y para que aclares un poco, de repente tu duda, aquí también se te muestra un mapa conceptual por decir. Y dice, la biodiversidad está referida al conjunto de plantas y animales, que son seres vivos. Y ustedes saben que el conjunto de plantas también se le llama flora y diversidad de plantas, que hay en la costa, en la sierra y en la selva. En la fauna se refiere a la diversidad de animales que también existen en estas tres regiones que acabamos de mencionar. Y ahí tú puedes identificar algunos. En esta clase de ciencia nosotros vamos a trabajar netamente con lo que se llaman las plantas, alumnos. ¿Ya? Va a dejar a un costado lo que son animales, porque eso lo está trabajando quinto grado, y nosotros que somos sexto, el Aprendo en Casa nos está indicando que trabajemos con lo que son la diversidad de plantas que existen en nuestro Perú. Y un poco para reforzar la idea de manifestaciones culturales. Y de nuestro Perú, cuando uno habla de las manifestaciones culturales, chicos, se está refiriendo a varios aspectos, como ves acá en esta diapositiva. Por ejemplo, las danzas típicas que hay en diferentes regiones. Por ejemplo, la música, que también hay en diferentes regiones, la artesanía, las costumbres, ¿no? Los platos típicos. ¿Ya? Y cada región es diferente a la otra. ¿Qué tenemos que hacer con esta diversidad peruana? Valorarla y aceptarla. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros, parte de las raíces de tus padres de repente, ¿no? Y tú tienes que valorarla. Bien, alumno, recordando eso, vamos a continuar con nuestra clase. Bien, y recordemos, vamos a empezar. El día martes desarrollamos los tres primeros pasos de nuestra investigación, ¿no? Y tú como investigador tienes que tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son esos pasos? Tú en la sesión de Zoom los mencionaste. Uno, que van a elaborar preguntas. Dos, van a formular hipótesis. Quiere decir, ¿cómo voy a formular esa hipótesis? Dando respuestas a esas preguntas que tú habías argumentado. Y luego, el tercer paso es que tú investigues, leas fuentes, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el siguiente paso. ¿Y qué dice? Vas a comprender el momento de la historia en el que aparecen las danzas que venimos investigando. En este caso, el atajo de Payas y los abelinos.
Para ello es importante estudiar la época de la historia del Perú que a continuación vas a aprender. Bien, y ahora es necesario que tú estudies y comprendas cada una de estas tres épocas que forman parte de la historia del Perú. Primero las vamos a nombrar, ¿bien? Dice época prehispánica o de autonomía, época virreinal o colonial y la época republicana. Bien, una vez que hemos reconocido esas tres épocas, vamos a ver en qué consiste cada una. Bien. La época prehispánica o de autonomía. En este periodo se estudia desde la llegada de los primeros pobladores, como estás viendo ahí en las imágenes. Primeros pobladores, ¿a dónde? A América y el Perú hace aproximadamente, alumno, hace 20.000 años, hasta la conquista de los incas por los españoles en 1532. Esta época se caracteriza por el desarrollo de culturas muy antiguas, como Caral, Chavín, Guari, Mochica, la cultura inca, la cultura paracas, tiahuanaco, etc. Esto lo hemos podido saber porque los investigadores interpretaron fuentes como los ceramios y las crónicas españolas. Entonces, la época prehispánica está desde aquellos pobladores hasta la llegada de los españoles a nuestro Perú. Bien. Vamos a la época virreinal o colonial. En este periodo se estudian los hechos más importantes ocurridos en nuestro país, desde la conquista del Tahuantinsuyo en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. Y en la época republicana se estudian los hechos desde que se proclamó la independencia del Perú en 1821 de la conquista española hasta nuestros días. Ahora yo te pregunto, ¿en qué época estamos nosotros, alumnos? Bien, a ver, te voy a volver a hacer la pregunta a la hora del Zoom, ¿ya? Bien, entonces por favor, atento y lee. Ahora que ya conoces los periodos de la historia de nuestro Perú, de nuestro país, te invitamos a leer documentos que nos dan información sobre la época en la que se crearon las payas y los abelinos, danzas típicas que hemos venido estudiando. Leyendo acerca de las características de la época en la que surgieron estas danzas, tu trabajo va a consistir, atento, escucha, en deducir el periodo de la historia del Perú en el cual pertenecen y vas a elaborar una línea de tiempo. Para lograr esto, alumno, te vamos a invitar a desarrollar la ficha. Mira, elaboramos líneas de tiempo sobre el origen de las danzas, atajo de payas y los abelinos, cual vas a encontrar en el link que lo está proporcionando el Aprendo en Casa. Y para eso es necesario que tú leas. Así es que, por favor, te pido, lee, interpreta y saca lo más importante. Bien, aquí te estamos brindando algunas sugerencias para el desarrollo de la pregunta de la actividad 1 que tiene relación con la lectura que acabas de leer, ¿ya? Entonces dice, respecto a la pregunta A, ¿en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas y por qué? ¿Cuántos años se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? Te sugerimos, durante la lectura de las fuentes, anotar los años o siglos en que comenzaron a practicar
C. Las danzas estudiadas. Recuerda que cuando se mencionan los siglos es muy importante saber convertirlos a años, alumnos. Por ejemplo, si se menciona siglo XIX, se refiere a los hechos ocurridos entre los años 1801 y 1900. Otro ejemplo, menciona al siglo XX, que se referirá a los hechos ocurridos entre los años 1901 y 2000. Para saber cuánto tiempo se viene practicando estas danzas, una manera de obtener es restando el año en que se encontraron, hoy en día, 2020, menos el año en que se inició la práctica de estas danzas. Por ejemplo, en la danza del atajo de las payas, pongamos como fecha de origen el año 1866. Fundación del pueblo del Carmen, que queda en Chincha. Luego restamos nuestro año actual, 2020, menos 1866. El resultado será 154 años que se viene practicando esta danza y esa sería la duración. Ahora te toca seguir este mismo procedimiento para la danza de los abelinos, ¿ya? Respecto a la pregunta B, ¿cuál es la danza? ¿Cuál de las danzas apareció primero? Justifica tu respuesta. Una manera de obtener esta danza, ¿qué danza apareció primero?, implica que compares el año de antigüedad de cada danza y luego la que tenga una mayor cantidad de años de duración es la que apareció primero. Por ejemplo, si la danza X apareció en 1915 y la otra danza Y apareció en el año 1895, ¿cuál de las dos apareció primero? Tú sabes porque estás comparando. Esto quiere decir que la danza Y apareció primero, pues mientras la danza X ha existido durante 105 años. La primera, la danza Y, ha existido durante 125 años. Bien. Y con respecto a la pregunta C, ¿a qué periodo de la historia del Perú pertenecen las payas y los abelinos? ¿Prehispánico, virreinal o republicano? Justifica tu respuesta. Para que ubiques el periodo de la historia a la que pertenecen las danzas, una estrategia es identificar el año o siglo en el que apareció la danza. Luego, ver en qué época se ubica este año o siglo. Para aplicar esta estrategia necesitas recordar los años en que se inician y terminan estos periodos de la historia del Perú. Observa el gráfico que vas a ver a continuación. Y aquí ya sabes que estas son indicaciones de lo que vas a trabajar el día de hoy en tu cuaderno de personal social, la fecha, el título, el propósito, copias la diapositiva número 2 y pegas la ficha de Word y las vamos a resolver juntos. Y para eso es necesario que tú hayas leído lo que se te ha enviado para leer. Y ya sabes que como deberes tienes que elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las danzas, atajo de payas y los abelinos. Tu trabajo consistirá en deducir el periodo de la historia del Perú en el cual pertenecen y elaborar una línea de tiempo. Para lograr esto, te invitamos a desarrollar la ficha que se te ha dado anteriormente.